dice el versículo 27 inmediatamente del capítulo 8 de Romanos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos asegura de que nuestra oración nunca quedará vacía. Y aunque a mí me falten palabras, aunque a mí me falte sabiduría, aunque en ese momento tenga una carga muy grande en mi corazón, allí Él hace ronda alrededor mío y intercede por la voluntad del Padre. Esto es como una vía, la oración en un cristiano por el Espíritu Santo es como una vía. Viene del Padre, el Espíritu Santo le interpreta la voluntad de Dios y gime nuevamente delante del Padre para que esa voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Aleluya. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo es que muchas veces nosotros tenemos intenciones de servir al Señor. Y a veces no sabemos cómo servirlo mejor. Hay gente que se pregunta, a ver, ¿qué podría hacer para el Señor? Porque tiene anhelo, deseo de servir al Señor. Es en esos momentos donde también opera el Espíritu Santo de una manera especial. Porque de repente creemos que podemos hacer tal cosa para el Señor y no es parte del propósito de Dios eso que queremos hacer. Entonces podemos contar que si nos equivocamos en lo que queremos hacer, el Espíritu Santo nos redirecciona en el propósito de Dios. Esto lo vivió el mismo apóstol Pablo, que uno se supone que sabía que era lo que tenía que hacer para Dios. Miren lo que dice en la carta o en el libro de los Hechos de los Apóstoles Pablo, en el capítulo 16. Esto lo va a contar Lucas, que es el escritor del libro de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y habla de Pablo, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Uno se supone que el Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros siempre hablemos, pero en esta ocasión, allí, el Espíritu Santo no quiso que hablaran en ese lugar, que se detuvieran allí. Y cuando llegaron a Misia, dice el texto, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Vale decir, ellos querían ir, predicar en Asia, ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió, los redireccionó. Mire lo que dice luego, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos allí el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ellos querían ir para un lado, el Espíritu Santo les dijo, no, acá no. Quisieron ir para otro lado, el Espíritu Santo no los dejó. Pero después les mostró una visión a Pablo para que fueran allí a Macedonia. Y ellos fueron dando por cierto que Dios los enviaba allí. Entonces hoy conocimos 3 cosas más de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos convence de pecado, nos convence que en la cruz ya fue pagado ese pecado y que allí podemos recibir la gracia para una vida que honre a Dios, y nos convence también de que no hay culpa, que el diablo no nos puede acusar más, porque el juicio contra el diablo fue ejecutado en esa cruz. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es entonces vigorizarnos en nuestra oración. Cuando estamos cansados, cuando estamos abatidos, el Espíritu Santo nos rodea y gime por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y otra de las tareas, como vimos recién, es redireccionar nuestro servicio al Señor. Por aquí no, anda para allá. Y el Espíritu Santo nos guía entonces para que nuestro servicio sea efectivo y traiga fruto para la gloria de Dios. Termino esta parte contándoles la experiencia de un pastor, que a veces la podemos
para que conozcamos cuál es a veces nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Dice que este pastor fue invitado a una boda y todos sabían que el hombre que era el padre de la novia, que organizaba la boda, era un hombre muy rico. Siempre tenía por costumbre, cuando los pastores iban y servían a su familia, de darles algo, de darles un regalo. Entonces este pastor viajó a la casa donde se celebraba la boda, celebraron las bodas, y ya cuando se iba, este hombre, el dueño de la casa, el padre de la novia, lo llamó y le dio un regalo. ¿Y qué era ese regalo? Un par de guantes. Entonces este pastor, que pensaba que le iba a regalar algo útil para su familia, para su vida, volvió medio apenado. ¿Saben por qué? Porque ellos vivían en un lugar muy cálido, donde no se usaban guantes. Entonces llegó a su casa y le dijo a la esposa: mirá, me dieron este obsequio, este regalo, un par de guantes, pero bueno, creo que no lo vamos a usar nunca. Y lo guardó en un cajón de la cómoda. Lo guardó allí, en el cajón de la cómoda, y se olvidó de ese regalo. Un día tuvo que viajar a predicar a un lugar muy frío, y entonces se acordó el pastor que había un par de guantes que le habían regalado que quizás le iba a ser muy útil para el lugar a donde iba para cubrirse las manos. Así que sacó el par de guantes, lo sacó del estuche, que nunca lo había revisado, sino que simplemente lo había guardado, y cuando lo sacó quiso probarse los guantes y se los metió. Y cuando se metió la mano en el guante, no podía pasar los dedos por los dedos del guante. Entonces, extrañado, lo dio vuelta al guante. ¿Y qué se encontró allí? Que en cada dedo de los guantes había un billete de $50. Vale decir que tenía $500 guardados en esos guantes que nunca había utilizado, simplemente porque pensaba de que no le era útil y los dejó guardados. Y yo creo que esta historia ilumina mucho a muchos de que no saben el tesoro inmenso que tienen en su vida al ser habitados por el Espíritu Santo.